Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Bueno, previamente a iniciar la predicación, pues hay circunstancias, ¿cierto?, que afectan nuestro entorno, digamos nuestro entorno cercano, pero también nuestro entorno, sí, que está, digamos, bueno, que nos afecta en cierta manera, no tan indirectamente. Entorno social. Sí, entorno social. Gracias, hermano Roberto, por el apoyo ahí. Y quería que iniciáramos, obviamente, recordando este versículo que está en Filipenses 4:4. Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Es en todo tiempo, ¿cierto? En las buenas, en las malas, en las alegrías, en las tristezas. Hoy tenemos, digamos, varias peticiones. Con la de Arnaldo. Vamos a orar por la familia de Carlos y Zenaida también, que están pasando por una situación bastante dura. Todos saben la situación del papá de Zenaida, pues, es bastante grave, y también debemos descansar en el Señor, ¿cierto? En ese sentido, y lo que podemos hacer ahora mismo es orar al Señor porque le dé fortaleza a ellos como familia. ¿Y qué tal, hermanos, si ponemos este tiempo para orar por ellos? También vamos a orar por Arnaldo, por la petición que hizo, y vamos a orar también por nuestro país. Padre, ante ti nos acercamos, Señor, confiados que tú, Señor, conoces de antemano nuestra situación particular, la de cada uno, Señor, la cercana, como aquellas, Señor, que parecen estar lejanas, pero de alguna manera también, Señor, nos afecta. Señor, como iglesia reconocemos que tú eres soberano sobre todas estas cosas, y venimos a ti, Señor, para descansar y regocijarnos en ti. Tú eres Dios soberano que estás en control de todo. Nos regocijamos hoy en estos momentos, en esta situación
situación, Señor, de tristeza que está viviendo la familia de nuestro hermano Carlos, de Zenaida. Padre, oramos que tú seas trayendo fortaleza, que tú seas trayendo, Señor, consuelo. Que tu gracia, Señor, sea sobre ellos en estos momentos como familia, Señor. Y que, Padre, pues ellos puedan estar unidos en esta situación triste, donde realmente vemos nuestra impotencia humana, Señor. Donde ya no podemos hacer más sino orar y descansar en tu soberanía, mi Dios. Trae, Señor, nuevas fuerzas en ellos. A toda la familia de Zenaida, a la familia de Carlos. Padre, y bueno, Señor, en lo que queda, en estos momentos, Padre, de aflicción, sosténles tu diestra de justicia. Y, Señor, trae sobre ellos un abrazo de consuelo. Y ayúdales, Padre, a sobrellevar esta situación y a descansar en quien tú eres. Como iglesia, ayúdanos también a ser sensibles para acercarnos delante de ti y orar por ellos, Señor. Pero también, Padre, poder acercarnos también físicamente y traer palabra de consuelo y también, Señor, un abrazo consolador. Padre, nos regocijamos en ti, Señor, que tú estás en control. De igual forma, Padre, te damos gracias por la vida de Ana, Padre, por lo que tú estás haciendo en ella y en esta situación particular, de Dios, donde tú muestras horizontes, muestras oportunidades. Dale a ella la gracia de tomar decisiones que te alaben, Señor. Cualquier decisión que tome sean óptimas para tu gloria. Y el Señor, en cuanto a esta decisión, en cuanto a esta oportunidad que se le está dando de estos estudios y de esta maestría. Y Padre, también nos ponemos de acuerdo con tu palabra, Señor. Nos exhortas a que hagamos plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en autoridad, para vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de ti, Señor. Padre, clamamos por nuestro país. Día a día vivimos situaciones pesadas en nuestro país, Señor. Así no nos damos cuenta de tantas cosas que están pasando. Pero hay algunas situaciones que exacerban aún más la situación de violencia y de alguna manera nos impacta a todos. Y hoy día con los medios esto vuela rapidito las noticias. Rogamos, Señor, que seas trayendo paz. Así como nos pide, Señor, que oremos por la ciudad, nos acercamos a ti pidiendo por nuestro país, para que seas tú trayendo, Señor, esperanza, pero la esperanza verdadera, Señor. Trae corazones, Señor, al arrepentimiento y a descansar en el único y sabio Dios, en la paz verdadera que eres tú, Señor. Solo tú puedes traer la paz verdadera a nuestro país. Sostengo, Dios, a la familia de señor Uribe. Padre, ten misericordia de ellos, Señor, en este momento que están pasando una situación bastante dura, Señor. Trae consuelo, fortaleza y obra, Señor. Nos oramos por un milagro. Tú puedes hacerlo también, Padre. Pero, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta sea la que se haga en nuestro país. Guárdanos, Señor, guarda el país, guarda nuestra tierra, Señor. En el nombre de Jesús, descansamos en quien tú eres y en lo que estás haciendo y en lo que harás. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a
seguir con nuestra serie de Efesios. Les confieso que fue un poco difícil poder tomar este pasaje. Como saben, venimos estudiando la carta a los Efesios. Iniciamos con los 3 primeros capítulos que tienen que ver con los indicativos, con lo que ya Dios ha hecho, con las provisiones que Dios nos ha dado, ¿cierto? Y después pasamos a los imperativos a partir del capítulo 4, que en últimas todo eso va a concluir en el capítulo 6, pero bueno, lo vamos a ver en su momento en el capítulo 6. Pero fue difícil a tomar este texto, no por el texto como tal, sino porque, digamos, a veces uno piensa que este texto debe darse más en un contexto de una conferencia matrimonial, ¿cierto? Que eso debe darse en un contexto de una guía matrimonial para novios, ¿cierto? Pero esto está aquí y es para la iglesia. Y es interesante cómo antes de hablar del matrimonio, este texto nos habla de la relación entre el Señor y su iglesia. Y cómo nosotros, como imagen y semejanza, Dios lo hace todo con propósito. Nosotros, como imagen y semejanza, reflejamos. Somos sombra también de lo que Dios hizo y de su relación con nosotros. Y el matrimonio tiene esa connotación de la relación entre Dios y su iglesia, entre Cristo y su iglesia, entre Cristo y su amada iglesia. Entonces, por eso les dije que me fue un poco difícil. Oye al Señor, el Señor le dijo, no, o sea, hay que hablarlo, hay que enseñarlo a la iglesia. Y aún aquellos que no se han casado, ¿cierto? Aún aquellos que ya pasaron por un matrimonio, pues también esto nos bendice a todos como iglesia. Por eso fue un poco difícil, pero el Señor le dio la paz para hacerlo. Y espero que hoy seamos bendecidos y que podamos ver y alabar a nuestro Dios por la forma en que Él obra, en que Él hace las cosas. Bueno, este texto está en Efesios 5, del 22 al 33, donde dejamos la vez pasada el texto terminó en Efesios 5, 21. Dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Y ahí hace una transición al matrimonio. Vemos este texto del matrimonio como un reflejo de la relación entre Cristo y su iglesia. Y una de las cosas que vemos ahí en el texto es que en todo momento Pablo va a estar diciendo cómo, así como, así como, así como. Porque está hablando de que la relación matrimonial es un ejemplo o es una muestra de lo que hay, de la implicación espiritual que hay entre Dios y su iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal si leemos el texto? Que el Señor nos ayude y su Espíritu Santo nos dé la gracia para poder ver todas las bendiciones que hay aquí. Inicia de esta manera, desde el verso 22 hasta el 33. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a
sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Muy bien. Y es que, bueno, mis hermanos, vivimos en tiempos de confusión, ¿no? Por la introducción, vivimos en tiempos de confusión. Escuchen estas palabras como autoridad, sumisión, liderazgo, matrimonio, han sido deformadas, distorsionadas y muchas veces vaciadas de su sentido bíblico, de la razón verdadera. La cultura actual promueve la independencia absoluta, la redefinición de los roles y una visión del matrimonio como un contrato temporal sujeto al deseo personal. Y sin embargo, no estamos tan lejos del mundo que conoció Pablo. En su momento, Pablo, en el primer siglo, esa cultura grecorromana tenía una visión del matrimonio muy distinta también a la de la Escritura. El hombre era el centro absoluto del hogar, con poder casi ilimitado sobre su esposa e hijos. La esposa era considerada inferior, muchas veces usada como un medio de descendencia. Una cosa ahí que tengo para que me dé hijos. Los matrimonios se sostenían por deber social o estatus, no por amor sacrificial ni propósito espiritual. Es una cosa que yo puedo usar cuando me conviene, ¿sí? O para unirme con otra familia que tiene hacienda, qué sé yo, entonces ahí compartimos, ¿sí? O quizá, como esta es la hija del senador fulano, entonces yo ahí agarro un estatus social, ¿cierto? Ahora esto no es nada diferente a lo que ocurre hoy día también, ¿sí? Frente a este escenario, la enseñanza de Pablo, aquí en Efesios 5, del 22 al 33, fue radicalmente contracultural. Contracultura, esto que decía Pablo iba en contra de los códigos que tenían fundados la sociedad grecorromana. Iba en contra de eso. Él habla a la esposa como una agente moral responsable. Le está dando posición. Dios le dio una posición. Está rescatando eso en ese momento. Una esposa capaz de rendir su voluntad libremente por amor a Cristo. Esto lo vamos a desarrollar. Le habla al esposo no como un tirano, sino como imitador de Cristo, llamado a morir a sí mismo para edificar a su esposa. Y revela que el matrimonio no solo es una institución humana, sino una imagen viva del Evangelio. Y eso lo vamos a poder, lo notamos aquí
aquí en este texto. Ese mismo mensaje sigue siendo profundamente contractual hoy. Hoy día el matrimonio cristiano debe ser diferente al matrimonio del mundo. El mundo no rige la mente de un hijo de Dios. Nuestra mente debe estar regida por lo que Dios dice, no lo que el mundo dice. Entonces, en esta época donde se exaltan los derechos individuales por encima del compromiso, ¿sí? Donde se ridiculiza el liderazgo piadoso del hombre y se rechaza la belleza de la diferencia entre hombre y mujer, la palabra de Dios nos llama a un matrimonio coherente con nuestro llamado como hijos de Dios. ¿Recuerdan Efesios 4:1? Estamos llamados a ser, a mostrar a Dios como imitadores de Cristo, y eso lo inicia en el capítulo 5, ¿cierto? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, como un pueblo redimido que refleja su gloria en todo, incluso en el hogar. Entonces, el matrimonio, hermanos, es una herramienta divina con la que Dios muestra o refleja su gobierno sobre la humanidad. El matrimonio debiera reflejar eso. El matrimonio es una pequeña humanidad que refleja a Dios, que muestra a Dios. La diapositiva, por favor. Entonces, a través de este pasaje vamos a notar que el matrimonio cristiano es un llamado a reflejar el amor y la relación entre Cristo y su iglesia a través de una entrega mutua, roles bíblicos, no los roles del mundo, no la cultura del mundo, y una vida coherente con el Evangelio. Entonces vamos a ver aquí lo primero que notamos que Pablo hace a partir del verso 22 es el llamado de la esposa. ¿A qué la llama? A una sumisión voluntaria como la de la iglesia a Cristo. Y es interesante acá esto, es una sumisión voluntaria, ¿sí? No es una sumisión impuesta. No es una sumisión impuesta. Recuerdan Filipenses, hayan ustedes el sentir que hubo en Cristo, que sea voluntario. Nadie me exige a mí que yo tenga que portarme como Cristo, ¿sí? Es un llamado que Dios me hace, es algo que es natural, ¿sí? Obviamente hay un imperativo, pero es un imperativo por lo que tú ya eres, por lo que ya somos. Entonces, en ese sentido a eso me refiero, ¿sí? Entonces, por eso hay una exhortación aquí. Pablo hace esta exhortación acerca de cómo debe vivirse una vida digna del llamamiento del cristiano, en este caso de la esposa, el rol de la esposa. El mandato es claro. Cuando Pablo dice esto, casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y es que aún dentro de la iglesia a veces puede haber una mala interpretación y han surgido aún grupos
feministas dentro de la iglesia, llevando un mensaje errado y tomando textos fuera de contexto para soportar unos derechos infundados, más no los derechos que están aquí en la Escritura. ¿Sí? Entonces, por eso Pablo está haciendo este llamado, porque es probable también de que en ese contexto, al escuchar de libertad, de que ya en Cristo soy libre, ¿cierto? Entonces yo ya puedo hacer lo que yo sienta como me quiero, como quiero. Y parece que había algunas actitudes de parte de algunas esposas dentro de la iglesia, aquí a las cuales le está hablando Pablo en Éfeso, donde se estaba dando esta situación de tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero bueno, para comprender bien este llamado es necesario considerar 5 aspectos esenciales. Uno de ellos es que la sumisión es un acto voluntario y espiritual. Este llamado que hace Pablo aquí, estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, tiene una implicación de que de esta manera se da ejemplo o se muestra la imagen de Dios en la iglesia para la mujer, como la mujer es imagen de Dios cuando está siendo sumisa. ¿Y qué es sumisa ahí? ¿Qué es sumisa ahí? ¿Cómo? ¿Qué es sumisa? Sí, ya lo voy a decir. Entonces, esa instrucción está limitada al vínculo del matrimonio cristiano. No es una afirmación universal sobre la mujer, sino en este caso, cuando dice ahí sometidas a su marido. ¿Sí? Y vamos a ver entonces qué es la sumisión. ¿Sí? Esa sumisión está sujeta a lo que dice el texto, como al Señor. Quizás esta frase es malentendida. Pablo no dice que el esposo es el Señor, sino que la actitud de la esposa hacia su esposo refleja una actitud hacia Cristo. En este caso es una sumisión a Cristo. ¿Sí? Está reflejando lo que dice Filipenses. Hayan ustedes el sentir que hubo en Cristo. Cristo se sometió al Padre, fue obediente al Padre, se sometió a la voluntad del Padre. Cristo en ningún momento le dijo a Dios: no, sabes que yo este paso no lo voy a dar, yo mejor cojo por aquí porque es más fácil. ¿Sí? Entonces, esto es una expresión de su vida espiritual, no una aceptación de abuso o tiranía. Eso no es lo que está diciendo el texto. De que sométete y no importa que tu marido te dé patadas, te dé puños, no, eso no es lo que está diciendo. ¿Sí? Entonces, para que descansen ahí. O sea, pero ¿Cómo? o sea, si como Cristo nos amó el esposo de esa manera, y la esposa es un amor mutuo y un respeto. Así como Cristo se sometió al Padre, de igual forma la iglesia debe someterse a Cristo, y la mujer, su rol, su tarea en la iglesia es ser imagen y semejanza de Dios como su misión. ¿Sí? Como su misión. Está mostrando ejemplo de lo que la iglesia hace con Cristo. Entonces fíjense lo valioso que es eso. ¿Sí? Esto hay que aterrizar, y por eso digo desde un principio cómo en el mundo eso se ha tergiversado. Se ha tergiversado el valor de la obediencia o de la sumisión. ¿Sí? Vamos a ver ahorita más adelante el rol de los varones y lo vamos a entender un poco más.
La razón de este orden, ¿cierto? Que el esposo es cabeza como Cristo lo es de la iglesia. Si ven entonces cómo se ve el tema de la sumisión ahí, la figura de la cabeza no es meramente jerárquica. No se trata de que él está por encima de ti y entonces lo que diga tienes que hacer. No es un tema de jerarquía, de que como él manda más, no. En el contexto de Efesios tiene implicaciones de cuidado, sacrificio y liderazgo amoroso. ¿Sí ven que la tarea del varón es fuerte ahí también? Parece fácil decirlo, pero tiene una implicación de sacrificio, cuidado y liderazgo amoroso. El esposo tiene la responsabilidad de amar, cuidar, como Cristo cuida de su cuerpo, como Cristo cuida de la iglesia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el varón no está ahí para mandar a su esposa, ¿sí? No se trata, no es una cuestión jerárquica que el varón está por encima como manda más, sino que debe liderarla, guiarla, y la mujer debe someterse en ese sentido al liderazgo del varón. Acompañado del amor también. Sí, es que el amor no es solamente un tema emocional, el amor es acción, ¿sí? No es que porque como me sienta yo hoy le voy a llevar flores a mi esposa. No, yo le llevo flores porque ella es mi esposa y es digna de que yo le lleve flores. Y en ese sentido busco que ella se sienta amada, reconocida, honrada, bendecida. Eso es amor. Amaneciste con el pie izquierdo hoy, como dicen popularmente, no importa. Por eso dice amor sacrificial. No es como me sienta hoy, no es por lo que me sienta. De tal manera amó Dios al mundo que envió una acción. No es que de tal manera amó Dios al mundo que él como que pensó que de pronto va a mandar en su hijo, mira, para ver qué ya se hace. No, él envió una acción. El amor es acción. No es un asunto de cómo me sienta, sino que es un actuar, ¿sí? A la luz de la Escritura, el amor se ve reflejado en las acciones de Dios. Asimismo, el varón debe tener una actitud, la palabra actitud va pegada ahí como activa, ¿sí? Una actitud, no debe ser pasivo, ¿sí? No es que yo pienso mañana amarte, no es que yo te amo, te tengo que amar hoy y siempre. Entonces, en ese sentido, el varón debe reflejar a Cristo. Debe reflejar a Cristo. Y su liderazgo debe reflejar a Cristo. ¿Sí? Y la mujer, fíjense, esto es lo interesante, lidera con su sumisión. Lidera con su sumisión. Es que liderar no es mandar. Liderar no es imponer. Liderar no es dar manotazos. Eso no es liderar. Liderar es guiar. Liderar es guiar. Liderar es dar todo el paso. Acciones. ¿Sí? Eso es liderar. Entonces fíjense cómo el mundo ha distorsionado esa realidad, y por eso hacen ver como que la sumisión como algo, ahí como que eso no sirve, pero es valiosa delante de Dios. ¿Sí? Ahora, así como la mujer se somete al varón, el varón debe someterse a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Mi mujer es ejemplo para mí de sumisión a Cristo. Cuando yo veo que ella es sumisa en ese sentido,
cómo ella me ayuda a liderarla. O sea, de esa manera también yo me someto a Cristo. Y fíjense que Cristo fue sumiso al Padre. Ellas están imitando a Cristo. Con tu sumisión imitas a Cristo. ¿Sí? Y vuelvo y digo, este tema de sumisión no es que te vas a dejar pegar, no es que te vas a dejar maldecir. No, eso no es sumisión. La sumisión no es incondicional. La mujer se somete al hombre siempre y cuando el hombre no le exija que vaya en contra de principios ya establecidos en Cristo. Y ese es un buen punto porque la sumisión de la cual está hablando aquí es una sumisión al Señor. No al Señor marido, no al Señor esposo, al Señor Jesucristo. El hombre no puede someter a la mujer a hacer cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? De someteros los unos a los otros. ¿Sí? Entonces, porque está hablando ahí respecto a la iglesia. La iglesia que se somete a Cristo, en ese sentido, valora al hermano. ¿Sí? En este caso, yo valoro a mi esposa y ella debe honrarme también valorándome a mí, valorando mi liderazgo. ¿Sí? Entonces, señora. Que yo veo, no sé qué es tan controversial, sobre todo ahora en este mundo, esa parte de la sumisión hay que entenderla tanto de parte del hombre como de parte de la mujer, del esposo y la esposa, en amor. Porque amor, si no se mira de esa manera, estamos mal. ¿Y qué más habla la Biblia sobre el amor? Todo lo que nos dice que es amor, ¿verdad? Todo eso es implícito en este versículo, porque es amor. Lo hacemos es con amor, no amor como usted dice, sentimental, ese amor. Exacto. Romántico, esa serie de cosas, no. Ese amor es también es sacrificio. El amor implica una cantidad de cosas. Amor sacrificial, o sea, por eso hace fuerte, por eso. Y vemos en Cristo Matrimonios que duran y que son ejemplos desde que iniciaron el noviazgo hasta la muerte, todavía hay jóvenes que ven que eso sí se puede lograr, porque ahora lo que vemos es que los jóvenes no quieren someterse, así, a ese contrato o como quiera decirse la relación del matrimonio, sí, porque la ven de otra manera, pero si lo miramos con este aspecto, se le da a los jóvenes que sí se puede hacer. Y si hay dentro de la iglesia, ya hablo de iglesia local, las parejas que pueden mostrar eso a sus hijos y a los jóvenes, dicen, qué bonito, yo quiero tener una cosa así. Y por eso es que conforme conocemos a Dios, conforme conocemos a Cristo, conforme conocemos la forma en que Él lo ha dispuesto, conforme conocemos la forma en que Él ha dispuesto el matrimonio, de esa manera se sostiene. ¿Sí? Porque estamos sometidos como al Señor. Es como al Señor. Hay un modelo que Dios ha diseñado. Es el modelo que Dios diseñó, no la forma en que nosotros lo hacemos. ¿Sí? Hay cosas que son muy difíciles de hablar, de tratar, pero de hecho Cristo, cuando fue cuestionado respecto al tema del divorcio, ¿sí? ¿Qué dijo él? Dijo que cuando le dijeron que Moisés había dicho, él dijo, bueno, Moisés lo hizo
pero fue por la dureza de su corazón, no porque Dios lo haya querido. Entonces, no es una disposición de Dios, es algo humano. Entonces, por eso digo que el modelo que Dios diseñó es el modelo que Dios diseñó. Entonces, y aquí poniendo otro ejemplo, el modelo es la iglesia, la sumisión de la iglesia a Cristo. La iglesia se somete a Cristo. Ahí en el verso 24 vemos, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Entonces, así como la iglesia confía y sigue a Cristo, la esposa es llamada a confiar en la guía de su esposo, dentro del marco de un liderazgo cristiano. ¿Sí? Estamos hablando de un esposo que le ha creído a Dios. Pablo no propone aquí un sistema de poder, sino un reflejo del evangelio en la vida matrimonial. ¿Sí? Carlos, yo opino que es una correlación sacrificial tanto del marido como del esposo, porque el modelo de Dios es que la mujer no trabaja, pero que atiende a sus hijos, atiende al hogar. En el caso pues, de mi mamá, nosotros fuimos 9 hijos, mi mamá todos nos atendió. Mi papá trabajaba, entonces tanto la mujer da un sacrificio como el hombre da un sacrificio. Una correlación sacrificial, sí, tanto del marido como del esposo. Y así como ella es ejemplo de sumisión en ese sentido, el varón debe ser ejemplo de sumisión a Dios en el cuidado hacia ella, en todo lo que tiene que ver, ¿sí? Entonces, aquí en ningún momento se está diciendo tú eres menos y tú eres más. En ningún momento el texto lo está diciendo. Hazte bien está. Y por eso digo, aquí el tema de sumisión, y por eso a veces nos sentimos golpeados, y en especial las damas, cuando se habla de sumisión, porque se piensa que se está por debajeando. Pero no, el texto lo que está es exaltando el hecho de que tú eres sumisa en ese sentido, porque estás siendo imagen y semejanza de Cristo, como Él se sometió al Padre. Si ven hacia dónde lleva eso, cuál es el foco realmente que ilumina, no es un foco de desechar ni de tú no vales, no, sino que tu ejemplo de sumisión habla de Cristo. Estás predicando el evangelio con tu vida. Hablas de Cristo cuando eres sumisa a tu esposo en ese sentido. ¿Sí? ¿Sí? Yo quería decir que, bueno, hoy día, a pesar de que en mi experiencia, en mi vida, Dios ha renovado ese concepto de sumisión, y hoy veo que le digo a mis hermanas que lejos de ser una posición inferior, es una posición de cobertura, de protección por un varón que se somete a Dios. O sea que no es que estemos inferiores, sino que somos protegidas, que dicen que la sustenta como alguien sustenta su cargo. Entonces es una posición, por el contrario, de ser protegida y ser cubierta. Entonces voy renovada, entiendo que esa es la posición de sumisión de la mujer. Gracias. La Escritura también dice que el hombre trate a la mujer como base. Sí. Y eso es lo que vamos a tratar ahora. Pero está muy bien, ese es un buen texto para hablar ahí al respecto de el amor sacrificial, de nuestra responsabilidad como varones. Y se ve el ejemplo ahí del Evangelio. Mira, el punto aquí es que nosotros, esa palabra de imagen y semejanza, está hablando del hecho de que nosotros reflejamos a Dios. En la sociedad somos luminares. Y la familia verdadera que Dios muestra en la Escritura es la que se debe ver en un hogar cristiano. Es lo ideal. Por eso tanto los varones como las damas, en ese sentido debemos someternos a Dios, al Señor.
así las cosas vayan terribles, debemos someternos al Señor, no a lo que la sociedad dice, no a lo que las ideas del mundo dicen, no a lo que el feminismo dice, no a lo que el machismo dice. Es a lo que dice Dios. Él hizo un diseño perfecto. Muy bien, aquí realmente en este texto a quien se está exaltando es a Dios, a Cristo, y nos está animando, es una exhortación. A partir del capítulo 4 empiezan las exhortaciones, y ya estamos dotados de toda bendición espiritual para hacer un matrimonio que refleja a Cristo. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver unas aplicaciones que quizás nos pueden ayudar a entender un poquitico lo que está diciendo el texto. Fíjense, a las esposas, las aplicaciones. Este es un llamado, no es una carga. Es un llamado, no una carga. Cuando está diciendo someteos o sometas, es una oportunidad de vivir el Evangelio en casa. Su actitud de respeto y de confianza a su esposo no depende de que él sea perfecto, sino de tu compromiso con Cristo. Ahora también hay un límite, ¿cierto? Un límite claro. Si el esposo no camina conforme al Evangelio o exige algo contrario a Cristo, ella debe recordar que su misión última es al Señor. Es al Señor. ¿Sí? Al Señor. Ella no tiene que hacer nada diferente a lo que sea conforme a la voluntad de Dios. Ahora, los esposos, ¿qué aplicación? En este pasaje, este texto no les da permiso para exigir obediencia, sino para vivir de forma tal que su liderazgo inspire respeto. Nuestro liderazgo, hermanos, debe inspirar respeto, debe ayudarles a ellas en el proceso, Y nuestro liderazgo es una sumisión a Cristo. Como tú lideras a tu esposa, te estás sometiendo o no a Cristo. Si no lo estás haciendo de manera correcta, estamos siendo hijos de desobediencia. Entonces aquí el llamado es a todos, ¿sí? Si quieren que una esposa confíe, deben ser hombres confiables, humildes y guiados por Cristo. Y también aquí a la iglesia, una aplicación que nos queda, nos desafía a rescatar la belleza del diseño de Dios para el matrimonio, frente a una cultura que distorsiona el rol de la esposa y el esposo. Debemos enseñar, modelar y restaurar el matrimonio conforme a la gracia y a la verdad. Entonces, después de hablar del llamado de la esposa a reflejar la sumisión de la iglesia a Cristo, Pablo entonces se dirige ahora a los esposos. Fíjense que Pablo usó aquí 1, 2, 3 versículos, pero para el esposo va a usar 10. Pablo les exige que el liderazgo no es autoritario, ni debe controlar emocionalmente, ni se trata de una superioridad moral, sino algo mucho más profundo, más alto. Es
más sacrificial. Amar como Cristo amó a la iglesia. Fíjense esa comparación tan tremenda y ese nivel de responsabilidad de los varones delante de Dios. Entonces, si la sumisión requiere madurez espiritual, el amor del esposo requiere morir al ego todos los días. Repítelo, Felipe. Si la sumisión requiere madurez espiritual, el amor del esposo requiere morir al ego, al yo, todos los días. Entonces, si ven que así como las damas se someten a su esposo, el esposo debe someterse a Dios. Y eso es obediencia. Eso es ser hijo de obediencia. Al yo hacer lo contrario, estoy siendo un hijo de desobediencia. ¿Y a quién no le estoy creyendo directamente? Al esposo, a la esposa, a Dios. Estoy rechazando el plan de Dios de salvación para la humanidad. Estoy diciéndole a Dios: Dios, esa forma que tú quedaste no sirve, la mía es mejor, porque es que así me siento mejor. Entonces viene ahora el llamado del esposo. El llamado del esposo es amar como Cristo ama a la iglesia. Amar como Cristo ama a la iglesia. Entonces Pablo dedica este espacio, mucho más espacio al rol del esposo, porque su responsabilidad es mayor en términos de liderazgo espiritual, cuidado y testimonio del evangelio. El llamado al esposo gira en un tono a un verbo, es el verbo amar, ¿cierto? Ya hemos escuchado agape, agapate, ¿sí? Es más un amor sacrificial, y este amor se describe con 3 características fundamentales. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Un amor sacrificial, ¿cierto? Como Cristo amó y se entregó a sí mismo por ella, hablando de la iglesia. Cristo no amó a la iglesia por lo que ella era, sino para hacerla lo que debía ser. Cristo no nos amó, no amó a su iglesia por lo que ella era. Si fuera por eso, ya hubiésemos sido desechados hace rato, ¿sí? Sino que Él lo hizo, como dijeron por ahí, de manera incondicional. De manera incondicional. Lo hizo para hacerla lo que debía ser. Y hermanos, el varón y la mujer se complementan. Lo que a ella le falta, el varón está dotado para darlo a la mujer. Cuando nosotros le negamos eso a la mujer, estamos rechazando el don que Dios nos dio de complementarla. Estamos siendo egoístas, nos estamos muriendo a nuestro ego. El amor de Cristo no fue condicionado, sino incondicional y redentor. Es decir, nuestro amor debe ser redentor, debe bendecir a la mujer, debe ponerla en un lugar de bendición. No es pisotearla, es darle el lugar que Dios le dio a ella, que Dios le dio a la mujer. Por eso el texto, ¿cierto?, de que tratemos a la mujer como a vaso más frágil. No es que ella no sirve para nada, no es que ella no puede alzar un peso, no. De eso no se trata. Lo que está hablando es de su valía delante de Dios. Su valía. Así como Él valoró la iglesia de tal manera, a la humanidad, ¿sí?, de tal manera que dio a su Hijo, que se sacrificó, que murió por ella. Nosotros tenemos esa misma responsabilidad de reflejar a Cristo, dándole el valor a la mujer,
¿sí? Poniéndola en el lugar que debe tener en la sociedad. Y vemos el texto de Juan 15:13, ¿cierto? Que dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús está hablando ahí de la forma en que Él amó a la iglesia. Dio su vida, fue sacrificial, no fue por conveniencia. Pero vemos otra característica que es un amor santificador. Dice el texto ahí que para santificarla, para presentársela gloriosa. Esta palabra santificar es ponerla en el contexto verdadero, en el contexto que es para gloria de Dios. El amor del esposo debe fomentar el crecimiento espiritual de su esposa. Los dos deben crecer teológicamente, en conocimiento de Dios. Y vuelvo y digo, es que conforme conocemos a Dios, conforme nosotros escudriñamos las Escrituras y somos entendidos en ellas, las comprendemos, es decir, las hacemos interna en nuestro ser, actuamos conforme a la voluntad de Dios. De esa manera vamos a valorar esto. Y el varón va a poner a la mujer en el lugar que ella debe estar conforme Dios lo ha dispuesto. Así como Cristo santificó a su iglesia. ¿Qué dice en Efesios 1? Respecto a que Él nos puso en lugares celestiales. Le dio el lugar a la iglesia que había perdido. Le dio el lugar a la humanidad a través de su iglesia, ese lugar que había perdido. ¿Cuál era ese lugar? A su lado. Recuerden, separados de Él nada podemos hacer. La humanidad separada de Dios, estábamos perdidos. Pero en su gracia, fíjense el efecto redentor que tiene esto y el ejemplo que estamos dando a través del matrimonio. Estamos predicando el Evangelio a través del matrimonio. Entonces, así como Jesús nos puso en lugares celestiales, de igual forma, el varón debe reflejar eso para la mujer, poniéndola en el lugar de respeto, de honra en la sociedad que ella debe tener. Entonces, así como Cristo santifica su iglesia por medio de la palabra, el esposo debe liderar el hogar espiritualmente, siendo instrumento de edificación y madurez. Y por eso es que Cristo oraba al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aún con los hijos, instruye al niño en su camino. Nuestra responsabilidad como padres. De esa manera santificamos a nuestros hijos. ¿Cómo? Instruyéndolos en el camino, en la voluntad de Dios, en su palabra. ¿Sí? Entonces el esposo y la esposa son una sola carne. Dice el verso. Sí, ok. Entonces, el amor del hombre debe ser un amor tierno y protector. Esa es la tercera característica. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. El esposo y la esposa son una sola carne. Y así vamos. El varón debe amar a su esposa y de esa manera él se ama a sí mismo. Amas a tu esposa, te amas a ti mismo. Pablo usa esas imágenes de ternura y de cuidado
Por ejemplo, esto de sustentar. Esta palabra sustentar, desde el griego, implica alimentar. Y se está refiriendo ahí espiritualmente. El rol del varón es estar atento al nivel, no al nivel, sino a la necesidad espiritual que tiene su esposa. Tú debes alimentar a tu esposa espiritualmente. Debe cuidar, abrigar, calentar con ternura, es lo que implica eso ahí. Esto implica una atención emocional, apoyo constante y protección afectiva. Y eso nos cuesta, ¿cierto? Se cuesta ser tiernos. A veces ya se nos vuelve paisaje. Otra vez lo mismo. ¿Qué tal que dijera a Dios, otra vez te me con un problema? Yo no voy a escuchar su oración. Si ven la explicación. Yo veo, o sea, del inicio lo que es. Dios organizó las tinieblas y organizó el mundo. Así mismo Dios nos manda una autoridad, hablando de las leyes a lo que nos sometemos. Y viene la institución del matrimonio, de la familia, que diciendo también lo mismo, tenemos que someternos para poder tener algo organizado y bueno para el hombre y las mujeres buenos. ¿Y cuál era el destino? ¿O cuál es el destino que también Dios lo da y está escrito? Que el hombre y la mujer deben procrear. Que ahora no se está procreando, sino que se está de verdad. Eso no me gusta. Sí, porque es la forma en que se tiene y que tiene el bebito, la mascotita. Es la forma en que el mundo ahora está creando su propio modelo de familia. ¿Sí? Donde no se exalta a Dios desde el modelo verdadero, sino que se está exaltando ya a otro Dios. ¿Sí? No es a Dios a quien se está exaltando. ¿Sí? Entonces, sí, ese es un buen punto, que ahora no quieren tener hijos, sino que ahora el perro es el hijo. Y yo aprecio mucho los animales, me gustan mucho los animalitos, yo he tenido animalitos, pero es decir, todo en su lugar, todo en su lugar. Y hoy día se le dice al perro hijo, no sé qué, pero es decir, eso también una cosa es cierto, una cosa de cariño, de aprecio, pero no que sea tu hijo, o sea, en ese sentido, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo no estoy diciendo que esté mal que tú le digas, sí, una expresión de cariño a tu animalito, pero ya considerarlo, ¿sí? Hay que tener cuidado en ese sentido. No me voy a meter ahí en cabeza 11 varas ahora, más bien más adelante podemos tratar. Hay una cita de Sujel Michelet, por favor, que me pareció interesante. Él dice en un libro que escribió que es el matrimonio. La cabeza del hogar no es un dictador ni un tirano, hablando aquí del varón, sino un siervo amoroso que guía, protege y edifica a su esposa. El esposo no está llamado a exigir, sino a imitar a Cristo en su sacrificio, en su mansedumbre, en su entrega. Ser esposo es imitar a Cristo. Ser esposo no es imponerle a la esposa, no es tener una mujer porque necesito procrear, no. Cuando tú aceptas el rol de esposo, es porque estás dispuesto a imitar a Cristo. Y esto para los chicos que están pensando en novias, sí, están pensando en novias. Cuando tú vas a tomar a alguien por novia, es que ya la quieres como esposa.
Así que, si estás pensando en tener novia, piénsalo. Ahora mismo, si tienes la capacidad, la posibilidad ahora mismo de sostener a una esposa. El noviazgo no es para probar, para ver si. No, es un asunto de responsabilidad delante de Dios. Cierro la cita. Ahora, hay una ilustración interesante que me pareció chévere, que nos imaginemos una vela. ¿Qué pasa cuando tú prendes una vela? Ella empieza a consumirse, ¿cierto? Empieza a consumir, mientras da luz, mientras es luz. Entonces, esa es la imagen del amor, del amor cristiano del esposo. Cada día su liderazgo debe gastarse por el bien de su esposa, en tiempo, en ternura, en ejemplo, en palabra. Si ven el nivel de responsabilidad y por qué Pablo dedica todo este rato ahí, el esposo ama cuando ora con ella, cuando la escucha, cuando pone su bienestar por encima del suyo. Hay esa palabra de amor como emoción, como sentimiento, queda por debajo. Porque por encima está realmente la acción. De nada vale que digas que amas si no cuidas a tu esposa. De nada vale que digas que la amas si no le dedicas tiempo. De nada vale que digas que la amas si no oras con ella. Es si ven la implicación y es decir, yo no escribí esto como porque yo estoy aquí y estoy aquí yo como una aureola y estoy brillando aquí, no. O sea, esto me hizo sentir a mí todo lo que me falta. Entonces, eso es amar a Dios. Si tú amas a Dios, entonces ama a Dios. ¿Sí? El esposo, Cristo no esperó que la iglesia fuera perfecta para amarla. La amó para hacerla perfecta. Ese es el amor que el esposo cristiano está llamado a dar. Un amor que actúa en pro, para gloria de Dios y para bendición de su esposa. Entonces, las aplicaciones aquí, mi hermano, estás liderando con el ejemplo de Cristo o con el patrón del mundo. Tu esposa se siente amada, edificada y protegida espiritualmente por ti. Este llamado exige morir cada día al egoísmo, la comodidad y la indiferencia. Y bueno, pero aquí también hay llamado a las esposas. Este es el tipo de esposo al que Dios llama a seguir. Damas, no te pongas a buscar esposos por su apariencia, porque alzan pesas, porque tienen los ojos verdes, o porque no tienen casi pelo. No al fuerte por apariencia, sino al fuerte en amor, verdad y mansedumbre. Un varón que imita a Cristo. Pablo entonces hasta aquí ha mostrado que el matrimonio cristiano es mucho más que un arreglo social. Es como ejemplo, que se ve el ejemplo en la danza, ¿cierto? Que no estoy diciendo aquí que dance, no qué sé yo, sino que en la danza usualmente el varón guía la danza, ¿cierto? Entonces, de esa manera, donde la esposa se somete a Cristo y el esposo, como Cristo, ama a su iglesia, de esa manera el esposo también se somete. Ahora vamos a ver en los versículos finales, ya tengo poco tiempo,
Al principio nos alargamos un poco porque es difícil, o sea, es complicado cuando hablamos de sumisión, en especial las damas. Yo sabía que eso iba a ser controversial, pero bueno, que el Señor nos ayude, ¿cierto? Vamos a ver la diapositiva que sigue. Lo que vemos a partir de los versículos del 31 al 33, el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio debe reflejar el misterio de Cristo y su iglesia. Entonces, lo primero es que el matrimonio es un diseño antiguo. Eso no empezó ayer. Eso no lo creó el hombre. Es que el hombre un día decidió unirse a la mujer y ya. La Escritura nos dice que Él mismo fue quien creó el matrimonio, la unión marital. Por eso inicia Pablo exponiendo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí Pablo cita Génesis 24. Génesis, los inicios. Y él muestra que desde la creación misma, el matrimonio fue diseñado para reflejar una unión profunda, duradera y exclusiva. No es un contrato, no es un pacto, no es una unión de un hombre con una mujer, es la unión de un hombre y una mujer apunta a una realidad más grande, la unión de Cristo con su pueblo. Desde un principio, Dios viene mostrando su imagen a través del varón y la mujer. Varón y hembra lo creó. Varón y hembra lo creó. Entonces no es bueno, dice también Génesis, que el hombre esté solo. Haré una ayuda idónea. También dice: lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Mateo. Entonces, en este sentido, es un misterio revelado en Cristo. Grande es este misterio, dice Pablo. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Entonces, por eso veíamos aquí a cada rato que decía: así como. La conclusión es esta. Pablo está diciendo: esto es un misterio que se reveló ahora en Cristo y su iglesia. El matrimonio desde un principio era la revelación de esa unión entre Dios y la humanidad. Entre Dios y la humanidad. Y ahora la nueva humanidad, que es la iglesia, ¿cierto? Se une con Cristo. Y eso lo vamos a ver al final, ¿cierto? Cuando vienen las bodas del Cordero. ¿Sí? Entonces, el término misterio aquí no significa algo oculto, algo que está ahí oculto, sino una verdad divina. O sea, cuando Pablo lo dice aquí, es porque ya Cristo ha hecho lo que ha hecho, ¿cierto? Es una verdad divina que fue revelada en el tiempo de Cristo. Pablo dice que la unión matrimonial fue siempre una sombra profética del Evangelio. Por eso les digo, el matrimonio predica el Evangelio. Es el Evangelio mismo. El amor de Cristo por su iglesia es fiel, apasionado, sacrificial, eterno. Y el matrimonio, cuando se vive a la luz del Evangelio, se convierte en una predicación visible de esa verdad al mundo. Hermanos, nosotros no llevamos solamente un mensaje, o sea, no solamente llevamos un mensaje. Nosotros somos el mensaje. De nada vale que lleves un mensaje y tú vivas una vida diferente. No estás siendo coherente. Tú llevas el mensaje, pero tú eres el mensaje. Estás mostrando a Cristo. El matrimonio lleva un mensaje,
de la restauración o de la unión de Dios con la humanidad, ¿cierto? Lleva ese mensaje, pero también es el mensaje vivo. Predica a Cristo con tu matrimonio. Porque en últimas, recuerden lo que dice Efesios, fuimos creados para gloria y alabanza de su nombre. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Para eso fuimos creados. Entonces, como matrimonio debe reflejarse eso. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cantares dice esto, ¿cierto? Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Te desposé conmigo, dice Oseas, para siempre, en justicia, juicio, misericordia y compasión. Entonces, una exhortación práctica. Vemos aquí en el verso 33, amor y respeto. Es el verso, en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Está diciendo, sean ejemplo, sean luz. ¿Sí ven? Entonces, aquí nos está mostrando un poco el problema que ocurría en ese tiempo y el problema que ocurre hoy. Pablo concluye resumiendo ambos llamados. El esposo debe amar a su esposa con un amor centrado en el otro, y la esposa debe respetar, no temer, sino tener reverencia, consideración, aprecio. ¿Sí? Entonces, el ciclo se cierra. El amor genera respeto, y el respeto cultiva amor. Y así el matrimonio cristiano se convierte en un testimonio vivo del reino de Dios. Hay una cita también de Miguel Núñez que quiero hablar. Dice, ¿qué está diciendo? El matrimonio no es el fin. Hablando de propósito. El matrimonio no es el fin. Es un medio para un fin mayor. Reflejar a Cristo. Si fallamos en representar ese amor, fallamos en lo más esencial del pacto. El matrimonio cristiano debe ser una vitrina del Evangelio. Debe verse el Evangelio. Tú predicas el Evangelio con tu matrimonio. Bueno, aquí ya las aplicaciones respecto a este pasaje. Ya vamos a terminar. A los matrimonios nos dice lo siguiente: su relación no existe solo para la felicidad personal. Es que yo me voy a casar para ser más feliz. Yo me voy a casar porque es que me hace falta alguien. No, hay que hacer entonces el curso prematrimonial, hermano, porque entonces no han entendido. No existe solo para la felicidad personal, sino para reflejar a Cristo. ¿Qué mensaje estamos predicando con nuestro matrimonio? ¿El mensaje de Dios, el Evangelio o del mundo? Ahora, los solteros, fíjense, no se salvaron los solteros. No idealicen el matrimonio. Prepárense espiritualmente para reflejar a Cristo, ya sea en el matrimonio o aún en su soltería, porque ambos estados son llamados santos. Cuando idealizas el matrimonio, hay algunos que no han encontrado la pareja ideal, porque es el ideal que tienen ahí. Pero el ideal es sacrificial. Tú no vas a ir a recibir. Cuando te vas a casar, es
porque tú te vas a dar. Y por eso ese llamado que le dice a los que están pensando en noviazgos. Debe reflejar a Cristo. Un llamado también a la iglesia. La defensa del matrimonio bíblico no es solo una lucha moral, es una defensa del evangelio mismo. Hacemos apologética con nuestro matrimonio. Defendemos el evangelio con nuestro matrimonio. El matrimonio no es un modelo cultural, es un diseño de Dios. Un diseño de lo que es la iglesia con Cristo. Unas conclusiones para terminar. El matrimonio cristiano, es decir, una vida que refleja a Cristo, desde Efesios 4:1, Pablo nos ha estado exhortando aquí desde el capítulo 4 a vivir de una manera digna del llamado que hemos recibido. Este llamado implica andar en humildad, paciencia, amor y unidad. En Efesios 5:1 nos llama a ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor, como también Cristo nos amó. Eso es el matrimonio. Entonces, en el corazón del hogar, Pablo nos muestra cómo esa vida transformada debe vivirse ahí en el matrimonio, con esposas que se someten con reverencia, no por obligación, sino por amor al Señor, con esposos que aman con entrega, no por instinto natural, sino porque han conocido el amor de Cristo, y también con matrimonios que reflejan día tras día el Evangelio en acción. Mira, hermanos, el mundo necesita ver matrimonios así, matrimonios imperfectos quizá, ¿cierto? Con problemas, pero deben ser perseverantes, comprometidos, centrados en Cristo, porque el matrimonio cristiano es una meta en sí misma, no una escena viviente de una historia más grande. El amor inquebrantable de Cristo por su iglesia. Y hay un llamado final para reflexionar. ¿Estamos viviendo nuestros roles matrimoniales con la mirada puesta en Cristo? ¿Estás siendo testigo del Evangelio a través de tu matrimonio o solo estás buscando bienestar personal? ¿Tu hogar es un reflejo del cielo o una copia del mundo? Entonces hoy Dios nos llama a rendir nuestros matrimonios ante Cristo, no como estructuras humanas, sino como instrumentos santos para su gloria. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias por permitirnos tocar estos temas que no son fáciles, pero que son necesarios tocarlos. Y que, es decir, esto va a estar quizá dándonos vueltas en la cabeza en la semana. Todavía tenemos luchas, tanto las damas como los varones, Señor. Necesitamos ser fortalecidos en ti, necesitamos, Señor, ser afirmados en ti, entender la profundidad del ejemplo de los matrimonios. Haznos, Señor, como iglesia en ese sentido, capaces de entender las implicaciones que esto tiene para cada uno, tanto individuales como corporales. Ayúdanos a hacer luz. Gracias por tu perdón, Señor, porque quizá hasta aquí no hemos hecho quizá la tarea. Más
bien no hemos sido ejemplos. Quizás hasta aquí hemos fallado, Señor, en algunas áreas de nuestra vida, Padre. Pero qué bueno que tú nos exhortas para vida, para crecimiento, para madurez, para tu gloria. Ayúdanos, Señor, yo te ruego que bendiga los matrimonios en nuestra iglesia, en coinonía. No solamente en coinonía, sino, Señor, a nivel iglesia, toda la iglesia, Padre. Ayúdanos a hacer luz, a reflejarte a ti. Que nuestras esposas te reflejen con su visión gozosa. Que los esposos, Señor, te reflejemos con amor sacrificial. Y que nuestras iglesias, que la iglesia, sea un testimonio de hogares transformados por tu gracia, Señor. Avívanos, Señor, en ese sentido y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,